Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados, Padre, y te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque me permite estar aquí de una nueva vez, ¿sí? Haciendo tu voluntad, Señor, ¿sí? Como hijo, que es predicar de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de los pastores, Alejandro y Carla, ¿sí? Te pedimos por ellos, por sus vidas, por los hermanos que no han podido venir y por los que vienen en camino, tráelos con bien, Señor. Te doy gracias por cada hermano aquí presente y que el mensaje de hoy que tú bajas a través de mí, ¿sí? Te doy gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Que este mensaje sea entendido y comprendido, ¿sí? Que su espíritu le, le haga comprender cada uno de los textos que vamos a ver. Gracias, Padre. Nuevamente, tú tienes el control de todo y nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hermano de Dos Ríos, Coatzacoalcos, nuevamente muy buenas tardes. ¿Sí? Iniciamos un año nuevo en la mano de nuestro Señor Jesucristo, con promesas, metas y objetivos nuevos. La semana pasada hablamos de algunas promesas que nos cumplimos, que nos hicimos a principios de año y no se hicieron. ¿Sí? Ahora nos hicimos nuevas promesas, ¿sí? Y que todos en algún momento nos las hacemos, de diferentes tipos. Promesas en nuestras vidas, algunas las cumplimos y otras no. ¿Sí? Quizás nuestra intención es cumplirlas todas, pero por alguna circunstancia o razón no podemos cumplirlas. ¿Sí? Pero pensamos en un ejemplo cuando le prometemos nosotros como padre a nuestros hijos. ¿Sí? Ese tipo de promesas son muy especiales y a veces no las cumplimos. Cometemos errores en pensar que como son niños, se le va a pasar rápido. Quizá lo tomen como un capricho y lo superará todo de una manera que ni cuenta se van a dar. Sin embargo, recuerden que al prometerle algo a un niño, ese niño valora esa promesa basada en quién lo hizo y si es su padre, mucho más. ¿Por qué? Porque siempre los niños y las niñas, en especial las niñas, admiran mucho a sus papás. Y ese hijo o hija, ¿sí? A veces está esperando esas palabras de su padre cuando le dice, hija o hijo, alístense que cuando yo venga, las voy a llevar al cine. O si no, vamos a ir de compras. O si no, dime qué te traigo. Le hacemos promesa a nuestros hijos. Sin embargo, cuando llegamos cansados del trabajo, ¿sí? Digo, ¿sabes qué? Trabajé mucho, no pude, estuve muy ocupado, lo siento, no te pude traer nada. Y sin embargo, eso no significa que el niño o la niña diga, mi papá rompió su promesa, sino significa que en algunas veces dice, mi papá me despreció. Yo lo estuve esperando y no me cumplió. Hermanos, una promesa es algo poderoso, especialmente para los niños. Si sus padres no lo cumplen, su palabra, sucede esto. Un niño ve a su papá como lo mejor y por eso lo admira mucho, después de Dios. Sin embargo, cuando una niña, de igual manera, ¿sí?, ve a su madre como lo máximo, ¿sí?, pero si las dos personas que son más importantes en sus vidas le fallan, entonces no cumplen sus promesas, pasa esto. Esos niños dudarán siempre de cada vez que una persona mayor le dice algo, no lo van a creer muy sinceramente. Y a veces cuando nosotros le decimos a nuestros hijos de la palabra, ellos dudan. ¿Por qué? Porque nosotros a veces por nuestros errores hemos creado falsas esperanzas, ¿sí? Así que antes que hagamos promesas, hermanos, debemos pensar bien. ¿Por qué? Porque, miren, si no cumplimos nuestras promesas, pasa lo siguiente.
es un reflejo de nuestro carácter. Además de herir a la otra persona, entonces es algo que realmente afecta no solo a uno, sino a otro, ¿sí? Así que las promesas son muy valiosas y deben de ser significativas. De hecho, toda nuestra vida está formado por promesas cristianas, promesas que Dios nos dio, y en eso nos centramos en un grupo de promesas que algunos no sabemos, muchas, algunos pocas, pero en eso se basa, en las promesas que vienen de la palabra de Dios. Como sabemos, ¿cómo sabemos si tenemos vida eterna? Porque Jesucristo lo prometió. Al aceptarlo como su Salvador, tendríamos el regalo de una vida eterna. Lo creemos porque fue una promesa. ¿Quién la hizo? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasará con nosotros si antes de que llegue el Señor en el rapto, nosotros morimos? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a saber en dónde vamos a estar? Y la única razón, hermano, es buscarlo en su palabra, escudriñar las escrituras, ¿sí? Que ahí está la respuesta de todo, ¿sí? Leer la Biblia. Y eso debe ser un objetivo de este año. Vayamos a la segunda carta de Corintios, versículos 6 y 7. Amén. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. La Nueva Traducción Viviente dice: aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Así, hermanos, ¿cómo sabemos que después de la muerte habrá una resurrección? Porque lo dijo Jesucristo. ¿Lo creemos? Amén. Algo en Él es muy importante. ¿Por qué le creemos lo que Él dice, sus promesas? ¿Por qué creemos sus promesas? Y ese es el propósito del mensaje del día de hoy. Entendamos que por qué debemos confiar en la promesa de nuestro Dios Todopoderoso. Y este tema es de este mes. Este mes de enero nuestro tema va a ser promesas. Muchas personas dirán: he confiado en Dios, soy bueno, ¿sí? A veces para mí Dios no funciona. ¿Por qué no funcionó? ¿Acaso Dios le ha fallado? Algunos dicen sí, Dios me falló, Dios rompió algunas de sus promesas conmigo. Y le voy a hablar de dos anécdotas, ¿sí? En un hospital había una persona muy grave. No eran católicos, no creían en Jesús. Cuando se le predicó, aceptaron al Señor. Toda la familia, y leían y oraban. Sin embargo, la persona que estaba enferma murió. ¿Y qué hicieron? Se alejaron del Señor. O sea que solo lo buscaron con el propósito de que le hiciera un milagro. Pero olvidaron realmente el propósito de ese ser que había fallecido, que era salvar a su familia para Él. Por eso, hermanos, tenemos que conocer los propósitos de Dios. Y de algo estoy seguro, es que Dios no ha roto sus promesas, ¿sí? Simplemente no conocieron a Dios. Nunca lo tuvieron en su corazón. Siempre esperaron un milagro. Solo fue un acercamiento por conveniencia. Hermano de dos ríos, nunca olvidemos lo que nos dice la palabra de Dios y veamos Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quiénes, hermanos? A los que aman a Dios, ¿sí? ¿Qué sucede? Todas las cosas le ayudan a bien.
Ahora, al pensar en las promesas que nosotros hemos hecho en nuestra vida a alguien, quizás alguno prometió amarle toda la vida, o otro prometió, ¿sí?, casarse este año, o otro prometió cosas a sus hijos, ¿sí?, a sus padres o a un amigo. ¿Cuántas veces hemos roto ese tipo de promesas? O les pregunto, ¿han hecho promesas a la ligera? A veces decimos, sí, cuenten conmigo, estaré allí. Sí, anótenme, sí, en la lista para venir a hacer la limpieza en la casa de Dios, en la iglesia, en el templo. ¿Sí? ¿Y qué sucede? No vienen. ¿Por qué? Porque piensa que el compromiso se lo está haciendo con uno. No, hermanos, es un compromiso con Dios. ¿Sí? Así que no le fallemos. Y luego decimos, ¿sí?, ellos entenderán por qué no vine. Ellos entenderán por qué le fallé. Ellos entenderán, o quizás no lo entendieron. Hermanos, uno de los atributos maravillosos de Dios es que Él nunca ha olvidado una promesa, ni una sola. Al darnos cuenta en que la vida cristiana está envuelta en promesas de la palabra de Dios, comenzamos a darnos cuenta que es importante es que todos entendamos la magnitud de lo que decimos. Y por ejemplo, imagínense, ¿por qué deberíamos creer lo que Dios prometió? Si alguien prometiera darnos dinero por solo venir a la iglesia el próximo domingo, quizás nos haríamos dos preguntas. Y la primera de todo sería, ¿quién es esa persona? ¿Sí? Y la segunda pregunta que nos haríamos dice, ¿acaso tiene mucho dinero? Esas dos cosas, hermanos, son carácter y habilidad. Para cumplir promesas dependemos de tener carácter y habilidad. ¿Cumplirá su palabra y puede cumplirla? Muy importante. A veces hay gente que se queja de lo que Dios está haciendo o no en su vida. Así que es sumamente importante que entendamos esto. Hay dos clases de promesa que Dios da. Hay promesas incondicionales y promesas condicionales. Una promesa incondicional es aquella en la cual Dios promete hacer algo y Él hará lo que dijo, ¿sí?, sin excepción alguna, ¿sí? No hay excepciones. Un ejemplo de esto le doy, veamos en Génesis capítulo 12. Cuando Dios llama a Abraham, vemos un ejemplo perfecto de una promesa incondicional. Y notemos la diferencia entre esta clase de promesas y una condicional. Veamos lo que dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendiciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mucha atención, hermano. Aquí vemos una tras otra promesas incondicionales. Dios no dijo ni una vez, excepto esto, excepto el otro, sí, pero tienes que hacer esto, ¿cuándo? ¿Dónde? En ningún momento. Solo dijo, esto es lo que haré. No necesito ninguna condición. Es una promesa incondicional. Veamos un ejemplo de lo que es una promesa condicional. Se trata de un compromiso que alguien adquiere al hacer algo continuo, ciertas circunstancias y específicas. Si pasa esto, haré aquello. Si hace esto, haré este otro. ¿Sí? Es como para que haya una reacción, debe de haber una acción. ¿Sí? Hay muchas de esas promesas en la Biblia, y más en el Nuevo Testamento. Por ejemplo,
tomemos una. Vayamos a Romanos 10, versículos 9 y 10. Escuchen, hermano. Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es una promesa condicional. Algunos todavía piensan y dicen, creo que soy salvo porque me porto bien. He sido bueno toda mi vida. No es así, hermano. Eso no es lo que dijo Dios. Dios dijo que nuestra salvación está condicionada a nuestra fe en Cristo Jesús, como Señor y Salvador nuestro. Por ejemplo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa condicional. Entonces, ¿qué clase de promesa hacemos nosotros? Miren, nosotros solo podemos hacer promesas condicionales por una sencilla razón, porque no podemos controlar todo. No podemos controlar todas las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Por lo tanto, nuestras promesas son condicionales. Aunque la hagamos de todo corazón y decimos, haré esto, cuenten conmigo, ¿sí? Allí estaré. Quizás casi siempre nunca falle, como ir al trabajo, pero podemos enfermarnos, sufrir un accidente, algo puede pasar a un familiar y no pudimos cumplir nuestra promesa. Nuestras promesas son condicionadas y nuestra credibilidad se basa en que nuestro carácter y habilidad de hacer lo que dijimos, lo mismo es cierto en la vida de un cristiano. Dios hace promesas incondicionales y promesas condicionales. Solo Dios puede hacer promesas que son inalterables. Ahora, a la luz de esto, veamos este asunto del carácter y la habilidad. Pensemos por un momento en Dios. Quisiera que tomemos 4 características y atributos que tiene Dios. Por ejemplo, en su santidad, en su justicia, en su rectitud, etcétera, etcétera. Tiene millones. Pero veamos 4 atributos de Dios. Y quiero que lo viéramos porque cuando entendemos quién es Dios y cómo es su carácter y qué significa su carácter y su habilidad, no hay razón para dudar de todo lo que Él dice, de todo lo que Él escribió en su palabra. Miren, hermanos, veamos cuando Pablo dijo a los filipenses en el 4:19. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo es mediante nuestra relación con Jesús. Y cumplirá su promesa. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá todas sus promesas. Así que veamos sus atributos por un momento. El primero de ellos que quisiera que veamos es muy claro. Número 1. Dios es veraz. Significa que siempre Él dice la verdad. Él es la esencia de la verdad. Él solo dice la verdad y Él conoce la verdad de cada uno de nosotros, ¿sí? Él conoce nuestras vidas. Veamos los siguientes versículos. Vamos a ver Hebreos 6, 17 y 19 y Tito 11, 2. Hebreos 6, 17 y 19. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros,
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. La Nueva Traducción Viviente dice: Dios también se comprometió mediante un juramento, para que los que recibieron la promesa pudieron estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Así que Dios, hermano, ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. ¿Qué dice Tito en el 1 al 2? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y hay otro pasaje maravilloso, hermanos, y lo vemos en Números 23, versículo 19. Dice, 23, 19, no importa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Cuál es nuestra respuesta? Por supuesto, Dios no habla por hablar y no ejecutarlo. Dios no puede mentir. Él es, en esencia, la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Toda la verdad se halla en Él. Así que una de las razones por la que podemos creer en sus promesas es porque Él solo dice la verdad. Aunque no podríamos mencionar muchas más, el segundo atributo es su fidelidad. Dios es fiel. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1. El apóstol Pablo aquí comienza una de sus epístolas con lo siguiente: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios es fiel, hermano, lo que significa que es digno de confianza. Él hará lo que dice, y sin ningún momento de nuestras vidas Dios ha demostrado ser infiel. Nuestro Dios es fiel. Amén. Ese es uno de sus atributos. Consideremos cuántas veces la Biblia lo dice. Por ejemplo, regresemos a 1 Corintios al capítulo 10 y escuchen lo que dice. En 1 Corintios 10, 13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que no podáis soportarlo. Escuchen, hermanos de Dos Ríos, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, lo que significa que todos, sin excepción, hemos sido tentados y probados de varias maneras, pero también lo han sido otras personas. Así que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero vea la siguiente frase: pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir. Así que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportarlo. ¿Qué quiere decir? Que en cada prueba que tengamos, cada tentación, cada dificultad, hermanos, que pasemos, contamos con esa gran promesa de Dios. Y esa promesa es Él, que no permitirá que seamos probados ni tentados por ninguna cosa más de lo que podamos soportar. Con su ayuda, su guía, su habilidad de ayudarnos a superarla, Dios no lo permitirá. Dios es el Dios de verdad y Él es el Dios de fidelidad. Y el tercer atributo de Dios que vemos es que es un Dios inmutable. Es decir, Él no cambia. Él siempre va a ser
lo que es. Y él dice en Malaquías 3:6 lo siguiente: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él no cambia de parecer. Las cosas que suceden son condicionales o incondicionales. Miren, hermanos, si Dios dice, haré esto, y si nosotros no lo hacemos, ¿qué sucede? ¿Violamos su voluntad o propósito en algún aspecto? Así que, si no lo hicimos, ¿acaso Dios no cumplió su palabra? Claro que sí la cumple, ¿sí? Fue una promesa condicional, por cual nosotros teníamos que hacer y no lo hicimos. Es un punto muy importante, porque si no captamos y diremos, Señor, dijiste esto y no lo hiciste, Dios hace algunas promesas sujetas a condiciones que son para nuestro bien, porque es el Dios de verdad. ¿Sí? Dios es fiel a sí mismo, así como es fiel a nosotros. Dios es inmutable, Él no cambia. Cuarto atributo, Dios es amor. Veamos primera de Juan 4, ¿qué dice Dios sobre el amor? Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que una de las razones por las cuales podemos confiar en Él es por su carácter. Algunos dirán, ¿cómo sabré si Dios me ama o no? Si alguien me dice esto, yo le contestaría una respuesta elemental: la cruz. En la cruz es la única prueba necesaria del amor de Dios. Y si Él está dispuesto a hacer eso por mí, no hay razón para dudar. ¿Qué hará todo lo demás? Veamos primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado? La cruz, hermano, es la expresión máxima de su amor. Cumplió esa promesa. Él dijo, iré a la cruz, moriré por tus pecados, por los tuyos y por los míos, y tus pecados serán perdonados. Como resultado de mi muerte en la cruz, hizo lo que prometió hacer. Por supuesto que sí. ¿Tenemos motivos para dudar de Él, hermano? Yo no. Yo confío completamente en Él. ¿Y ustedes? Amén. Muy bien. Nuestro Dios es totalmente fiel, absolutamente verdadero. Nunca cambiará. Y su amor es incondicional. Y eso es parte de su carácter. Es confiable por su naturaleza. Pero siempre habrá un incrédulo que preguntará, ¿qué dirá? ¿Puede o no puede Dios cumplir sus promesas? Así que deseo que veamos otros 3 atributos de Dios. El primero es simplemente este, que Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas sin excepción. Que podemos confiar en Dios porque sabemos que tiene esa habilidad, ya que Él es omnisciente, todo lo sabe. Veamos el Salmo 139, que habla de dónde está Dios y su conocimiento. Solo veremos 4 versículos, del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y sabe todo a detalle. Toda situación que tenemos, Él sabe todos los antecedentes. ¿Sí? Lo que sucede ahora y lo que se sucederá después. Hay otro atributo de Dios. Él es omnipresente. ¿Y en qué consiste su omnipresencia?
Veamos el Salmo 139 del 7 al 10. ¿A dónde me iré de ti, de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si estás en el Seol, hiciere mi estrado. He aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Él está presente en todo lugar y tiempo, con todo su ser, no limitado por el espacio. Y miren, omnipresencia sencillamente se refiere a que Dios siempre está con nosotros. Dios está en toda parte, en todo lugar. Pase lo que pase, Él está presente en cumplimiento de cada promesa que nos ha hecho. Así que, ¿qué dice la promesa de Dios al respecto? No te desampararé ni te dejaré. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En la situación que sea, Cristo está allí. Y desde luego hay otra razón para que confiemos en Él. Y es que Dios es omnipotente. Tiene todo el poder. No es suficiente que Él sepa qué hacer, sino tiene el poder de hacerlo realidad. Veamos a Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Cuando se trata de las promesas de Dios, ¿acaso hay que dudar? Él puede llevarla a cabo. Claro que si no podemos nosotros confiar en Él, Él no puede ayudarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que creer y tenemos que andar en fe, ¿sí? Para poder descansar en su promesa. Sin lugar a dudas de que Él cumplirá su promesa. ¿Por qué? Porque Él solo dice la verdad. Porque Dios es fiel, Él es confiable y cumplidor. Y por no cambiar de parecer, su amor por nosotros es infinito. Dios es totalmente omnisciente, sabe todo acerca de nosotros. Él está con nosotros en cada instante. Cada segundo está allí y tiene todo poder para ejecutar cualquier situación o circunstancia que decimos llevar a cabo, porque no hay nada que pueda limitarlo. La omnipotencia de Dios Todopoderoso. Vean cuán bendecidos somos de que Él sea nuestro Dios. Nuestro Dios no solo fiel y competente, sino que siempre está dispuesto para lo que sea de lo que necesitemos su ayuda. Así que Dios, hay algo más que quisiera mencionarle, hermano, y se trata de responsabilidad, la cual es de la parte de nosotros, y debemos de ser esa responsabilidad una promesa de este año. Y hay 3 requisitos para esa responsabilidad. Primero, debemos estar listos en obedecer lo que Él dice, sea lo que sea. Siempre que requiera de nosotros, debemos obedecerlo. Así como hoy estamos aquí en su casa, ¿sí? Es ese paso de obediencia que Él quiere. Entonces, pregúntense, hermanos. Aunque la Biblia dice, Él saciará todas sus necesidades y tiene una, entonces pregúntense, ¿por qué Dios no me ha cumplido esa necesidad? ¿Sí? ¿Acaso es que no puede concedérmelo? ¿Acaso Él no me escucha? No, hermano, porque primero tenemos que resolver algo en nuestra vida para que Dios nos escuche. Él lo está impidiendo para que tengamos esa bendición. Primero, obediencia. Tenemos que ser obedientes. Segundo, es la fe, hermano. Tenemos que andar en fe. Y tercero, verdaderamente estar confiado en Dios. Y lo tercero que tiene que ver con que acogernos a su promesa.
Veamos esto. Si llevamos algo a Dios en oración, pero tenemos dudas al respecto, no nos acogemos a sus promesas. Y eso es evidente. Cuando oramos y le pedimos a Dios que nos responda a una petición y andamos con inquietud, preocupados, angustiados o inquietos, a veces no comemos, a veces no dormimos, a veces lloramos. Sin embargo, pensamos en eso y decimos, Señor, tú prometiste tal cosa. Entonces, leemos y lo oímos. Sabemos lo que Él dice, pero no nos acogemos a su promesa. Pero cuando nos apropiamos de una de sus promesas de Dios, ya nada nos preocupa. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos dice la verdad. Nuestras cargas se las entregamos a Él. Veamos el Salmo 139, 7 al 10. Venid a mí, todo lo que están trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para que vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él es maravilloso, Dios es amor, Él es el Dios fiel, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Por qué habríamos de quejarnos? El asunto es que si le creemos o no, creemos que el Dios de la Biblia es quien dice ser, lo cual significa que cumple sus promesas. Nunca se olvida de ninguna de ellas. Y miren, nunca dejará de cumplirlas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, preparémonos nuestros espíritus y corazón para recibir la Santa Cena del Señor. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que bendiga este pan que simboliza tu cuerpo, entregado en la cruz por nuestros pecados. Que al comerlo, recordemos tu inmenso amor y tu sacrificio redentor, que nos fortalezca para vivir una vida de santidad y servicio. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y en la noche que fue entregado, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Gracias, Padre, por la copa que representa tu sangre derramada, el nuevo pacto de perdón. Que esta copa sea un recordatorio de la vida nueva que tenemos en ti y de tu promesa de volver. Que tu Santo Espíritu llene este momento de tu presencia y que al beber reafirmemos nuestro pacto contigo y con nuestros hermanos. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. En el nombre de Jesús, amén, amén. Adoremos al Señor para despedirnos.